Hola a todos, les deseo mucha salud. Hoy los invito a detenerse un instante, a respirar hondo y a observar con atención lo que realmente ocurrió en Riyadh, porque lo que algunos intentaron presentar como un escándalo dentro del ring fue en realidad una radiografía cruda y reveladora del boxeo de élite y del lugar exacto que ocupa Naoya Inoue en la jerarquía mundial. No fue una noche de polémicas vacías ni de sorpresas artificiales. Fue una lección escrita golpe a golpe, sin adornos, sin concesiones, sin necesidad de dramatismos exagerados. La tarde en Arabia Saudita llegó cargada de expectativas. 2 invictos, 2 trayectorias ascendentes y un título indiscutido del peso supergallo que prometía equilibrio y tensión. En la previa se habló de paridad, de presión psicológica, de una velada imprevisible. Pero el boxeo, cuando habla de verdad, no lo hace con palabras sino con hechos. Y cuando sonó la campana en la Mohamed Abdo Arena, la realidad se impuso con una claridad incómoda para muchos. Naoya Inoue estaba varios escalones por encima de Alan Ray, David Picasso. Desde el primer asalto, el japonés asumió el control con una autoridad silenciosa, casi quirúrgica. No hubo violencia desmedida ni agresividad innecesaria. Hubo dominio. Inoue se desplazaba como si el ring fuera una extensión natural de su cuerpo, marcando el ritmo, el espacio y el tiempo del combate. Picasso, disciplinado y valiente, quedó atrapado en un rol reactivo, defendiendo con dignidad, intentando responder, pero sin lograr imponer jamás sus condiciones. En cuestión de minutos, los récords invictos dejaron de tener peso. La diferencia apareció en la lectura, en la precisión y en la calma de quien sabe exactamente qué hacer en cada segundo. Picasso intentó ceñirse a su plan. Evitar el intercambio frontal, resistir, no caer en trampas. Pero incluso esa prudencia fue insuficiente. Inoue no necesitó acelerar ni mostrar su versión más salvaje para imponer respeto. Su movilidad, su timing y su capacidad para golpear primero y salir limpio marcaron el tono de la pelea. A medida que avanzaban los rounds, comenzó a instalarse una sensación incómoda pero innegable. No era un combate parejo. Era una lección que se estaba dictando en tiempo real. Riyadh fue testigo de algo poco habitual en el boxeo moderno. Un campeón que gobierna sin prisa, sin caos y sin teatralidad forzada. Inoue dejó claro que su reinado no estaba en peligro esa noche. No buscó el golpe espectacular, buscó el control absoluto, porque la diferencia entre una gran promesa y un campeón consolidado no siempre se mide en knockouts, sino en la capacidad de hacer que el rival se sienta siempre un paso atrás. Con el paso de los asaltos, el mensaje se volvió aún más contundente. Inoue no solo controlaba el ritmo, también empujaba a Picasso hacia sus límites físicos y mentales. El mexicano mostró corazón y resistencia. Pero también entendió que estaba frente a un boxeador de otra liga, capaz de anticipar cada intento y responder con precisión quirúrgica. El japonés entraba y salía, castigaba cuerpo y cabeza, cambiaba ángulos y evitaba cualquier intercambio innecesario. Un gancho limpio encendió las alarmas y recordó que el poder estaba ahí, incluso sin buscar el knockout. El guión se repitió round tras round. Cada ofensiva de Picasso encontraba una respuesta inmediata. No fue una guerra. Fue un ejercicio de control. Contra las cuerdas, Inoue se volvía aún más peligroso, variando alturas y lanzando combinaciones cortas que sumaban puntos y desgaste. Sin golpes devastadores, fue acumulando asaltos con una claridad que hacía imposible pensar en una remontada. Las rondas finales confirmaron lo evidente. Inoue cerró la pelea con madurez y frialdad, neutralizando los últimos intentos de orgullo de Picasso. La decisión unánime reflejó fielmente lo ocurrido. Naoya Inoue seguía siendo el campeón indiscutido del peso supergallo y reforzaba su condición de figura libra por libra. Para Picasso, la derrota fue dura, pero necesaria. No hubo humillación, hubo aprendizaje. Las reacciones fueron inmediatas. Analistas y excampeones coincidieron. La diferencia fue mayor de lo esperado. Se habló de una clase magistral, de un Inoue más paciente, más completo, más dominante. Y así, lejos del escándalo, Riyadh dejó una verdad incómoda pero clara. Cuando el monstruo sube al ring, el boxeo no promete caos, promete realidad. El momento llegó sin previo aviso. Como si el tiempo dentro del pabellón se hubiera detenido de golpe.
Instantes antes, las gradas vibraban con una energía casi eléctrica. Cánticos, aplausos, teléfonos en alto, rostros iluminados por la expectativa de una noche épica. El público había acudido con una imagen muy clara en la cabeza. Una guerra, intercambios brutales, un desenlace explosivo. Sin embargo, a medida que avanzaban los asaltos, esa ilusión comenzó a resquebrajarse. Primero fue una ligera confusión, luego una inquietud difícil de explicar y finalmente un silencio pesado que cayó sobre la arena. No era aburrimiento, era comprensión. La multitud entendió casi al mismo tiempo que el combate no iba a desarrollarse como lo habían imaginado. Las esperanzas no se derrumbaron con un golpe seco, sino con una certeza lenta y cruel. Estaban presenciando una superioridad tan clara que anulaba cualquier fantasía de sorpresa. Ese silencio colectivo, profundo y denso, se convirtió en el clímax emocional de la noche, más poderoso que cualquier ovación. En ese escenario de expectativas rotas, el combate reveló su naturaleza más inquietante. No hubo knockout. No hubo un instante final que permitiera al público liberar la tensión acumulada. Y precisamente por eso resultó más perturbador. Inoue no necesitó un golpe definitivo para imponer su ley. Lo hizo a través del control absoluto, de una frialdad calculada que desarmaba al rival asalto tras asalto. Cada movimiento estaba medido. Cada desplazamiento tenía un propósito. Cada ataque parecía diseñado no solo para sumar puntos, sino para enviar un mensaje psicológico. Ganar sin knockout puede parecer menos espectacular, pero para el mundo del boxeo es, en ocasiones, mucho más aterrador. Significa que el vencedor dominó la mente y el ritmo, que nunca estuvo realmente en peligro, que decidió cuándo atacar y cuándo contenerse. Es una victoria que no deja dudas ni grietas. Una demostración de inteligencia y disciplina que provoca escalofríos entre quienes entienden el deporte. Mientras los minutos avanzaban, se hizo evidente que el combate no era una cuestión de fuerza bruta, sino de jerarquía. Ahí apareció con claridad la distancia invisible entre el campeón y el retador. No una distancia que pueda medirse en estadísticas o porcentajes, sino una brecha casi intangible. La rapidez de reacción, la gestión del aire en los momentos de presión, la mirada serena que no se quiebra ni siquiera cuando el rival intenta cambiar el rumbo. Picasso lo intentó todo, ajustó su estrategia, buscó ángulos, forzó intercambios, pero siempre llegaba tarde. Tarde por medio paso, tarde por una fracción de segundo. En el boxeo de élite, ese medio latido de diferencia lo es todo. Inoue ya había leído la situación cuando el retador apenas estaba tomando la decisión. Esa diferencia se manifestaba en detalles casi imperceptibles, la manera en que el campeón anticipaba el ataque, cómo giraba el torso antes de que el golpe llegara, cómo elegía el momento exacto para responder sin exponerse. No había prisa en sus acciones, solo una seguridad aplastante. Para el espectador atento resultaba evidente que Inoue no solo reaccionaba mejor, sino que pensaba el combate a una velocidad superior. Esa es la verdadera distancia entre un campeón consolidado y quien sueña con destronarlo. La capacidad de decidir correctamente bajo presión extrema, una y otra vez, sin titubeos. Al final, el silencio en las gradas no fue un fracaso del espectáculo, sino su consecuencia más contundente. El público no estaba decepcionado, estaba impactado. Había sido testigo de una forma de dominio que no necesita fuegos artificiales para imponerse. Un combate sin knockout, sí, pero cargado de una tensión psicológica que dejó huella. Inoue no ganó solo un combate, reafirmó una jerarquía, y en ese proceso mostró que, a veces, la victoria más temible es aquella que se construye con calma, inteligencia y una distancia invisible que parece imposible de cerrar. Para David Picasso, la derrota no marcó un final, sino el comienzo de la etapa más compleja y decisiva de su carrera. Cuando el combate terminó y el ruido de la arena se desvaneció, quedó un silencio pesado, casi incómodo, en el que el joven boxeador tuvo que enfrentarse a sí mismo. No hubo excusas ni gestos teatrales, solo una mirada perdida que revelaba una verdad profunda. Perder también enseña, y a veces lo hace con una crudeza que ninguna victoria puede ofrecer.
En ese instante, Picasso dejó de ser solo una promesa y empezó a convertirse en un hombre dentro del ring. El golpe no fue únicamente físico, fue emocional. Y precisamente por eso se transformó en un punto de contacto humano con millones de espectadores que entendieron que el boxeo no siempre recompensa al más talentoso, sino al que aprende a levantarse. La derrota obligó a Picasso a hacerse la pregunta más difícil. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Seguir el mismo camino, corregir errores o reinventarse por completo? En el boxeo, el fracaso puede destruir carreras o forjar identidades más fuertes, y Picasso se encuentra justo en esa encrucijada. Su caída no lo definió como débil, sino como inexperto frente a un nivel que exige madurez inmediata. Para muchos aficionados, ese momento fue más poderoso que cualquier knockout. Ver a un joven aceptar la derrota con dignidad y convertirla en aprendizaje. El boxeo, en su forma más honesta, le recordó que la grandeza no nace del triunfo constante, sino de la capacidad de evolucionar cuando todo parece perdido. En el lado opuesto del ring, Naoya Inoue vivía una contradicción inquietante. Había ganado con autoridad absoluta, con una superioridad técnica y mental que rozaba la perfección, y aún así su rostro no reflejaba satisfacción plena. Inoue es un campeón distinto, uno que nunca se siente completo. Para él, ganar no es suficiente. Cada combate deja una sensación de deuda consigo mismo, como si siempre hubiera algo que mejorar, algo que corregir, algo que aún no alcanza. Esa obsesión por la perfección no nace del miedo a perder, sino de una exigencia interna casi implacable que lo empuja a ir más allá de los límites visibles. Lo que hace peligroso a Inoue no es solo su poder o su precisión, sino su incapacidad para conformarse. Mientras otros campeones celebran, él analiza. Mientras el mundo lo aclama, él busca errores invisibles. Su mente funciona como un campo de batalla constante, donde la victoria nunca es definitiva. Esa insatisfacción permanente es el motor que lo mantiene un paso adelante de todos. Inoue no pelea contra sus rivales, pelea contra la idea de que ya ha alcanzado su máximo nivel. Y en esa lucha interna reside su verdadera amenaza, porque un boxeador que nunca se siente suficiente jamás deja de evolucionar. El contraste entre Picasso y Inoue convierte este combate en algo mucho más grande que un resultado. Representa dos etapas opuestas del boxeo moderno: el aprendizaje doloroso del que recién empieza a comprender la magnitud del deporte y la obsesión silenciosa del que domina pero no descansa. Esta pelea habla directamente del futuro del boxeo mundial. Nos plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una nueva era de dominio absoluto? Inoue no solo gana títulos, redefine el estándar de excelencia. Obliga a toda la división a replantearse qué significa realmente ser competitivo al más alto nivel. Al mismo tiempo, figuras como David Picasso encarnan la esperanza del mañana. Jóvenes talentos que, tras caer, tienen la oportunidad de regresar más fuertes, más conscientes y más peligrosos. El futuro del boxeo no se construye solo con campeones invencibles, sino también con historias de resiliencia, de evolución y de revancha. La gran incógnita que queda flotando es quién será capaz de desafiar al monstruo en su mejor versión. ¿Existe alguien con la técnica, la fortaleza mental y la paciencia necesarias para romper esa obsesión por la perfección? ¿O estamos ante un periodo de dominio que marcará a toda una generación? Así, el combate entre Inoue y Picasso se convierte en un espejo del boxeo contemporáneo, un deporte donde la derrota puede ser el inicio de algo más grande y donde la victoria nunca garantiza satisfacción. El público no solo fue testigo de una pelea, sino de una narrativa más profunda sobre crecimiento, obsesión y futuro. En ese choque de realidades, el boxeo avanza hacia una nueva etapa, más exigente, más despiadada y al mismo tiempo más fascinante. Una etapa donde cada combate no solo define ganadores, sino que revela quién está dispuesto a pagar el precio de la grandeza.